¿Quieres descubrir misterios? ¿Quieres entrar en la oscuridad de lo oculto? Todos los lunes de 7 a 9 de la tarde, traspasamos las barreras de la realidad. En Los Misterios nos miran, en Ona de Sans Montjuïc. Presentado por Pablo López. Y no tengas miedo. Siempre que se inicia un nuevo proyecto, es una gran responsabilidad. Hoy, un pequeño grupo de personas hemos empezado un nuevo camino, con un destino incierto, un recorrido que nos lleva a lo más oscuro de nuestra existencia, la creencia en lo desconocido. En el misterio nos ha llevado a recorrer esta senda que hoy se inicia en esta humilde radio. Una radio que nos da la oportunidad de expresarnos con la mayor plenitud posible. Hoy empezamos un ejercicio de responsabilidad con aquellas personas que han decidido sintonizarnos a través de los medios, y aunque sea tan solo por un rato, se introduzcan en un mundo desconocido. Son muchos los maestros, muchos los programas que a lo largo de la historia se han escrito sobre este mismo tema. Nosotros no vamos a hacer nada nuevo, no vamos a crear un estilo diferente, simplemente vamos a tener la continuidad, el rigor, las ganas y sobre todo la ilusión que muchos maestros han utilizado para llevarnos a nosotros hasta aquí. Jiménez del Oso, Germán de Argumosa, Sinesio Darnell y un largo etcétera. Todos ellos, genios de lo sobrenatural, siempre buscando una explicación a lo inexplicable. Nosotros queremos seguir ese recorrido, aunque como es evidente, salvando todas las distancias. Nosotros queremos ser un medio de información y de expresión de la mente. ¿Por qué creer que estamos solos? ¿Por qué no creer que hay un más allá? A todo esto le vamos a intentar dar una explicación si es que ésta existiera. Y siempre, repito, siempre serán ustedes los que tengan que sacar sus propias conclusiones. Así que también les hago partícipes del inicio de este camino. Estamos en la estación, cogemos el tren del misterio, un tren que hemos llamado Los Misterios nos miran. Comenzamos. Pero sí voy a poner una parte que, no obstante ser la menos, digamos, impactante, también produce mucha impresión. O sea, que si algún radioyente cree que le puede perjudicar el escuchar algo que pueda dejarle afectado, por favor, que entonces que no lo oiga. Esta es la voz. La voz de un genio. Germán de Argumosa en una humilde radio de Madrid. Radio Fortaleza, donde estaba a punto de producirse uno de los mayores misterios de la historia. Argumosa, con la voz lenta y firme, como solía hacer en sus conferencias, avisaba al gran público de lo que estaba a punto de escuchar. Podía generar estados alterados y de ansiedad a las personas más aprensivas, y no le faltaba razón. Germán, unos días antes, había realizado una de las grabaciones más espeluznantes que podría escuchar nunca el ser humano. Había obtenido la famosa psicofonía del infierno. Los compañeros del programa La Otra Frontera, presentado por Ricardo Hernández y Luis Illana, fueron testigos de directos de uno de los momentos más terroríficos de los medios nacionales, y casi sin quererlo, famosos en todo el planeta, por lo que estaba a punto de emitir. Ese día, el programa tenía un halo especial. Llevaban a entrevistar a uno de los más grandes investigadores de todos los tiempos, en materia del misterio. Una auténtica eminencia de lo desconocido estaba a punto de entrar en su pequeño estudio ubicado en el barrio de la Uva de Madrid. Ricardo y Luis habían estado preparando el programa de manera concienzuda.
todos los elementos necesarios para que aquella fuera una velada especial. Germán llegó a la radio, un poco enfermo por la gripe, bajó las escaleras y entró en el estudio para la emisión del programa. Ellos estaban realmente alterados. Nunca nadie de la nobleza y de tan alto calado social había pasado por aquellos micrófonos. Germán no solo era una eminencia en el mundo del misterio, también era profesor de filosofía, miembro de la nobleza, escritor y un largo etcétera de cargos que, como pueden imaginar, lo propulsaban a un alto estado social, que lo hacían una persona realmente importante. Cuando la entrevista estaba a punto de comenzar, Germán les dijo que tenía un material que, si ellos lo deseaban, se podría emitir. Como no podía ser de otra manera, aceptaron y Germán les ofreció dos posibilidades: una pequeña grabadora con una cinta de cassette, de lo más normal en aquella época, y una de bobina abierta y que, según Germán, era más interesante aún. Lamentablemente, en aquella emisora, y debido al bajo presupuesto con el que contaban, no se pudo reproducir lo de la bobina abierta, ya que no contaban con ningún aparato que pudiera hacerlo. Pero sí pudieron escuchar lo que aquella cinta de cassette tenía grabado durante 10 minutos. Estaba a punto de escucharse la que muchos consideraban el mismísimo infierno. Lo que acaban de escuchar es una pequeña porción del material que Argumosa presentó, y a pesar de que muchos pueden pensar que tan solo es ruido, otros que se trate de un fraude, la mayoría de investigadores la dan por real. La sola palabra de Germán da tanto respeto y credulidad que hace que muchas personas crean sinceramente en lo que él presentó aquella noche. Antes de escuchar algunos cortes más de esta grabación, vamos a explicar dónde se realizó. Era de noche, en un lujoso barrio de Madrid. Nadie sabe ni dónde ni quién era la persona dueña de esa vivienda. Germán siempre mantuvo en secreto las identidades de aquellas. Al parecer 10 personas presentes en el experimento, y el secreto se lo llevó a la tumba, ya que lamentablemente Germán nos dejó en el 2007. Al parecer se celebraba una reunión de personas de alto calado en el mundo político, del espectáculo, la nobleza, cuando una persona le comenta al propio Germán que en el piso de abajo, más concretamente la biblioteca, la gente se sentía observada, sentía malestar e incluso la creencia de no estar solos en aquella estancia. Cuando les ponen los hechos, muy escéptico, ya que Germán no era una persona muy aventurada a realizar psicofonías a petición, si no se tenía una seguridad manifiesta de que allí sucediera algo, accedió a realizar una prueba, con el convencimiento de que poco o nada podría salir en aquella grabación. Bajaron a la biblioteca, eran aproximadamente las 3 de la mañana, sacó su vieja grabadora, desprecintó una cinta de cassette, puso pilas nuevas y explicó a los presentes: grabaremos 10 minutos. Cuando empiece la grabación todos subiremos al salón, ya que es una estancia lo suficientemente alejada como para no viciar con ningún sonido la grabación. Y a los 10 minutos exactos bajaremos a escuchar lo que haya podido quedar en la cinta. Y así empezó el experimento. Pasaron los 10 minutos estipulados y bajaron para escuchar lo que allí se hubiera podido grabar. La cara de los presentes se estremeció al comprobar que cada minuto, cada segundo de la grabación estaba impregnado de ese sonido, esas voces, esos martillazos, sonidos de campana, lamentos, insultos y todo lo imaginable, incluso una amenaza. «Ya te tengo, Juan, te mataré», decía la voz entre los presentes. Juan, un diplomático chileno, moriría 3 meses después ahogado entre sus propios vómitos y pidiendo agua. En la grabación, una voz masculina repite las mismas palabras: agua, agua y agua. Nosotros no disponemos de la grabación completa, tan solo de unos pequeños cortes que desvelan aquellos 10 minutos de terror. El corte que van a escuchar a continuación parece un grito, un lamento que se repite constantemente, una persona que sufre. Escuchen y juzguen ustedes mismos.
Quiero aclarar el por qué los sonidos se escuchan con tan mala calidad. Cuando Germán dispone a emitirlos en Radio Fortaleza, lo único que hace es dar al play a la pequeña grabadora que lleva en la mano, la acerca al micrófono y emite el esperpéntico sonido que acaban de escuchar. Y antes de continuar, tengo dos personas presentes ahora mismo dentro del estudio y me gustaría saber la opinión. La primera es nuestra nueva colaboradora, compañera del programa Solo Wrestling Radio Show, que se emite los jueves por la noche, que recomiendo encarecidamente, un programa de entretenimiento. Lula Miranda, buenas noches, bienvenida a tu radio, es la voz de la radio. ¿Qué opinas de lo que acabas de escuchar? ¿Qué te hace sentir estos sonidos, estos esperpénticos sonidos? Primero, buenas noches, Pablo, gracias por invitarme a colaborar contigo en este programa. Y yo no lo había oído antes, ninguna de las psicofonías que estás poniendo, ¿no? Y la verdad es que erizan el pelo. Unos podrán creer que es más cierto, otros que está más trucado, como tú decías antes, pero de todas las maneras, cuando lo escuchas, sobre todo si lo escuchas en la oscuridad y estando solo... Y con auriculares. Y con auriculares si quieres, ya te digo, te lo creerás más o menos, pero no puedes evitar sentir un escalofrío. Bueno, pues te aseguro que... todavía no hemos puesto lo más interesante. También tengo aquí a otra parte de ese programa. Gracias, Lula, que no te he dado las gracias. Luego veréis, escucharéis nuevamente su voz en una sección, pero de momento no vamos a desvelar más. Tenemos también al director, ¿no? Podría decirse que es el director del programa Solo Wrestling Radio Show. Hoy los invitados, grandes invitados y colaboradores, todos vienen del tema de la lucha, yo incluido. Sebastián Martínez, Sebas. Hola, buenas noches. Te agradezco mucho que me hayas invitado hoy. Sí, es que es el primer día, tranquilo. Estás en tu casa, sí, hoy el primer día complicado. No, y aparte complicado, yo creo que aquí hay un ambiente especial. Sí. Y bueno, nosotros somos un programa más de entretenimiento, de humor y tal, pero es una cosa que, bueno, yo no soy muy experto en este tema, pero siempre me da mucho respeto y te agradezco mucho que me hayas invitado hoy. Y tienes una buenísima colaboradora, ya te lo digo yo. Lo sé. Y rápidamente sobre las grabaciones que acabas de poner, yo lo había escuchado. Si no lo llego a escuchar antes, de verdad, los pelos se te ponen de punta igualmente, ¿eh? Y bueno, si las has escuchado todas, no te voy a sorprender con nada, pero bueno. Lo que sí quería decirte, sobre todo a Sebas, que es el que yo venía con un guión cerrado al programa, completamente asustado estoy, con miedo, con el estrés normal del primer programa, y ha sido el que más me ha dado la vara, entre comillas, para que me abra, para que hable con total libertad, que me salte el guión, que creo que es la mejor manera de llevar un programa. Y bueno, gracias por el consejo. No, pero la combinación es muy buena, me está gustando mucho de momento, ¿eh? Tienes un oyente ya cada martes aquí. Bueno, gracias, así a ver si colapsamos el servidor. Bueno, después de saltarme el guión, vuelvo a él y luego seguiremos hablando a ver qué os parece lo que vamos escuchando, ¿eh? Y voy a decir que, bueno, continúo con lo escrito, ¿eh? El sonido de la grabadora es captado por el micrófono y transferido a la grabadora de la radio. De ese modo es como nos ha llegado el sonido ahora, el que hemos escuchado. Por eso en algunos momentos podemos llegar a escuchar el inequívoco motorcillo del reproductor de Germán. Pero a pesar de todo eso, ¿qué escuchan ustedes? A mí me parece una persona que está siendo azotada por un látigo, pero cada uno seguro que escucha matices o diferencias. El ejemplo lo tenemos aquí dentro. Cuando acabaron los 10 minutos de emisión, los compañeros no sabían articular palabra. Tan solo uno de ellos, con la voz rota, amedrantada por lo que acababa de vivir, se atrevió a dar el número de teléfono para que los oyentes pudieran expresar su opinión. La centralita se colapsó en cuestión de segundos. Todos querían saber más, querían descubrir más sobre lo que estaban escuchando. Germán nunca desveló ningún dato más de lo que él mismo explicaba. Solo informó que unos días después de la primera grabación y con el positivo de los resultados obtenidos, acudió nuevamente al domicilio para realizar una prueba aún más compleja. La grabación en bobina abierta que dura 20 minutos, donde asegura que la primera no es nada en comparación a esta. Después de ver el espanto generalizado que esta emisión había generado en el público y en los periodistas allí presentes, Germán decidió acotar su emisión y mostrar tan solo pequeños cortes en sus diferentes entrevistas y conferencias. Hasta que llegó el fatídico día. Al parecer, un amigo de Germán, el conocido como Juan, fallecía en las circunstancias que explicábamos antes, agónicamente y pidiendo agua tal y como la psicofonía había predecido.
No sabemos si fue el miedo, el respeto al difunto o la posibilidad de crear un caos generalizado, pero Germán pidió a todos sus amigos, conocidos, colaboradores y compañeros que no se volviera a emitir jamás la grabación, que tan solo se mostrara el famoso minuto y medio que ha llegado a nuestros días. El siguiente sonido es para mí uno de los tramos al que más respeto le tengo, no por nada en especial, pero sí por la agresividad del mismo. Escuchemos. Antes de continuar, quería preguntarle también a otro colaborador que tenemos aquí, al técnico hoy de sonido, a nuestro compañero también evidentemente del equipo de Solo Wrestling Radio Show, repito, los jueves por la noche, no os lo podéis perder. Pedro Vallespín. La verdad que por un momento he pensado de que ya ibas a pasar de mí olímpicamente. Pensaba que ibas a pasar de mí olímpicamente. Increíble. No, pues por suerte. Gracias por dejarme estar aquí en este programa. No, de nada. Perdón si no hablo, pero es que estoy teniendo unos pequeños problemas técnicos con los auriculares, como siempre los primeros Eso programas. Pasa en una de Sans. Eso puede ser cosa de los técnicos o de Mariano. Uno de dos. Del tema de Mariano, prometo que hablaremos al final del programa. A ver si es verdad. Sí. Bueno, coméntame, ¿qué te ha parecido lo que has escuchado? ¿Qué crees que puede ser? A ver, la verdad es que, claro, si lo escuchas de entrada, yo tampoco lo había escuchado y lo he escuchado ahora, ¿vale? Me ha afectado menos de lo que yo pensaba que me iba a afectar en el momento. Y creo que a cualquier cosa le podrías encontrar rebuscando, podrías encontrar el sentido del que eso ha sido de alguien que está colado, eso es un ruido no sé qué, el otro era un ruido de no sé cuánto, se escucha un perro, demás. Porque en el primero parecía que había un perro por allí. Sí. Pero claro, sabiendo de que estaba en un sitio cerrado, que nadie iba a entrar allí y tal, preguntas, ¿cómo? ¿De dónde ha salido? Y eso me lleva al tema el tema de fantasmas y sobre todo el tema de los muertos, de todo el tema de que todas las cosas electrónicas suelen captar mucho, sí, por las ondas automáticas, cosas pasadas, cosas vividas, otros muy intensas y tal. Y es una cosa que, por ejemplo, no tontería completamente. Sí. Iba por la calle y me he comprado un libro y he pensado, ¿esto también pasa en otros objetos que no sean eléctricos, electromagnéticos y demás? Se supone que sí. Existe la escritura automática. Y aparte existen las apariciones en papeles, pero claro, son mucho más extraños que en los objetos electrónicos, como dices, sí. No, por eso es que estaba ahí pensando, aquello de los libros embrujados y demás, ¿existe de verdad? ¿O solo puede ser captado las cosas y puedes tener sensaciones con vídeos, con sonidos y demás? Son más proclives a pillar sí, sobre todo por el tema del ruido blanco. Sí, lo del white noise. Exactamente. Y bueno, vamos a seguir. Yo personalmente escucho un insulto, que como es obvio no voy a reproducir. ¿No? Este ha sido el... Bueno, sí, ¿no? Sí, a ver, perdona, lo repetiré yo. Creo que decían putas. Y lo decían muchas veces. Vale. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, correcto. Lo digo porque yo creo que a mí me pasará así, porque me quiero escuchar mucho más este programa, pero hay muchos oyentes que no entenderán ciertas cosas y habéis vosotros hablado del ruido blanco. Yo no sé qué significa eso, si me lo podéis explicar. El ruido blanco es muy sencillo. Hay dos versiones. La versión televisiva, por decirlo así, que es cuando lo que le llaman la famosa niebla, que es cuando queda la pantalla sin ningún tipo de emisión, quedan esos puntitos blancos y negros. Se presupone, siempre con el beneficio de la duda, que los espíritus o el más allá o lo que haya en el otro lado sabe modular eso para crearlas. En el caso de la televisión serían las psicoimágenes. En el caso de la radio o de las psicofonías hay dos versiones. La psicofonía lo que hace es que impregna el sonido en la propia cinta, o sea, no es un sonido existente sino que queda impregnado. Y luego está el tema de la transcomunicación instrumental, que es el white noise, el ruido blanco, que se hace con un ruido sencillo. El ruido de la radio sin ningún tipo de emisión es lo que hace que ellos puedan, se supone, modularlo y comunicarse con nosotros. Bueno, hay una película sobre esto, ¿verdad? White noise.
Lo que pasa que, claro, es cine. Película, cine. Pero bueno, yo personalmente ya he dicho... ¿tú qué opinas, Lula? Bueno, yo la película sí la he visto, pero creo como tú que es ficción totalmente, aunque no deja de desvelar de alguna manera lo que estabas explicando, lo que es el white noise, cómo es capaz de captarlo, y siempre, como preguntaba Pedro, es mucho más fácil, supongo que por la sensibilidad que tienen los reproductores magnéticos, sí, y todo el tema que sea electrónico, que no cualquier otra cosa que sea física, por eso debe ser también mucho más fácil. Pero lo que tú comentabas de que a veces los ruidos quedan impregnados en la cinta, que no son ruidos en verdad, eso se supone que si tú estás en esa misma habitación, ese ruido se graba, pero tú no lo oyes, ¿verdad? Se supone que no. Por eso los buenos investigadores lo que hacen es para captar las psicofonías, crean una jaula de Faraday, que es lo que decíamos, que ya creo que os lo he explicado alguna vez, que es lo del microondas. Si tú metes dentro de un microondas un teléfono móvil... No, justamente en esto lo de la caja de Faraday, esto lo tenemos que hacer aquí. Sí. Cada vez que grabemos el programa, dejar grabando, a ver si hay algo. Esto prometo que al final lo explico. Pues bueno, la jaula de Faraday es el microondas. Tú metes un teléfono móvil dentro de un microondas, evidentemente no lo enciendes, y llamas por teléfono a tu móvil y no tendría que tener cobertura. Eso es una jaula de Faraday. Eso crea que no puede impregnarse ningún tipo de sonido ni nada dentro de la cinta. Un vacío. Un vacío, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que hacen los investigadores es crear una jaula de Faraday, meten dentro de la grabadora sin micrófono y esperan. Y muchas veces aparecen grabaciones, que es lo que extraña a gran parte de los investigadores, el porqué de esto. Bueno, como es evidente, la credibilidad del profesor Germán se vio afectada porque no es una psicofonía común. No hay nada que se le asemeje. Lo más cercano que la gente ha podido escuchar son las voces del infierno de Siberia. Un controvertido tema del que prometo hablaremos en próximos programas. Los escépticos tacharon rápido de fraude la grabación, pero sin duda hay varios puntos que hacen realmente dudar sobre si es cierta o no. ¿Por qué no decirlo? Me considero un escéptico al respecto, o más bien me consideraba. Las dudas razonables existen. Si alguien quiso engañar a Germán, ¿cómo lo hicieron? Los ruidos son demasiado fuertes como para que no se hubieran dado cuenta de ellos. Javier Sierra, el famoso escritor y colaborador de Milenio 3, especula con la posibilidad de que le dieran el cambiazo a la cinta que Germán colocó en la grabadora. Pero es mucha casualidad para ello. ¿Cómo sabían el tiempo que quería grabar Germán? ¿Sabían también qué marca de cinta sería la que usaría? Y lo que más me escama de todo, y que aún no hemos emitido, en el final de la grabación se escucha a Germán bajar las escaleras, y cuando llega a la grabadora dice «experiencia finalizada». ¿Cómo han realizado ese efecto? En aquellos años, hablamos de 1985, ¿existían maneras de realizarlo sin que Germán se diera cuenta? Si es así, rogaría que alguna persona conocedora de cómo hacerlo nos enviara un mail a misterios@onadesans.com explicando el método. Realmente sería interesante conocerlo. Ahora es normal que muchos estén especulando con una posibilidad que aún no he lanzado al aire, y quizás es la más fácil de predecir. Que Germán no cuente la verdad, que Germán mienta. Es evidente que si un servidor pensara por un momento que Argumonsa miente, este primer programa no hablaría de él. No me cabe en la cabeza que Germán mienta. Quizás estoy lanzándome demasiado al vacío haciendo esta declaración, pero es lo que siento cada vez que hablo del maestro de maestros. La persona que haya escuchado una conferencia de Germán, un programa, una entrevista, o que tuviera aún más la suerte de conocerlo en persona, coincidiría conmigo que Germán nunca mentía. Yo le he visto tumbar mitos, le he visto decir y desmentir grabaciones que parecían incluso más reales que esta misma. Por eso sé, en lo más profundo de mi alma, que si Germán contaba esa historia así, es porque realmente es así como pasó. Otro tema bien distinto es si a él le engañaron. Podría ser, ¿por qué no? Podría haber grabado ese sonido de alguna manera que aún desconocemos y engañarlo. Pero ¿quién o qué intención tiene el engaño, este engaño, si nunca salieron sus autores para explicarlo? ¿Qué mérito tiene realizar una grabación que atormenta a muchos que la escuchan, si luego no vas a declararte como autor de la misma? El siguiente corte son unos sonidos, con una voz que dice un nombre, pero vamos a escucharlo primero para no contaminar el sonido y crearnos una pareidolia auditiva. Escuchemos.
¿Alguien ha escuchado el nombre? ¿Habéis escuchado algunos el supuesto nombre? Yo es que estaba escuchando otras cosas y no... Yo he escuchado muchas cosas, de verdad te lo digo. ¿Me has visto la reacción que he tenido como un escalofrío escuchándolo. La verdad es que esta es sin duda la psicofonía más bestia que he escuchado en mi vida. O sea, supongo que habrán más. Y tú has dicho que hay otras peores y tal. Sí. Realmente esta es escalofriante y por las características, ¿no? De dónde la puso y todo esto. Yo te digo que al final de toda esta sección, pondremos los 2 minutos completos, 2 minutos 20, y es ahí cuando realmente se vive la experiencia de escuchar esta psicofonía. Pero tú has dicho antes que hay 10 minutos que nunca ha publicado. Realmente son 10 minutos estas psicofonías. Se escucharon tan solo una vez en la radio, porque claro, luego vio que era mejor no emitirlos, pero hay otra emisión de 20 minutos que nadie, por lo menos que nosotros hayamos podido averiguar, ha escuchado. Y son, según él, 20 minutos peores que estos. Yo no he podido entender ningún nombre, sí que me ha parecido escalofriante por todos los ruidos que se oían y demás, pero no he llegado a entender, quizá porque como tú has dicho que se oía un nombre, he intentado oír un nombre, claro, y no he llegado a distinguir ninguno en concreto. Claro, he viciado un poco. Yo no lo voy a decir. Yo en su día no lo escuché, lo dijeron y entonces sí se oye. Yo no lo voy a decir y así, si alguien no lo quiere hacer saber, pues a ver lo que escuchan las personas, ¿no? Puede ser que solo sea una manera de interpretar unos sonidos extraños, lo que ya he mencionado antes como pareidolia auditiva. Me gustaría saber qué pensáis vosotros, como ya he dicho, qué opinión os merece lo que llevamos escuchando hasta ahora. Ya sabéis que tenéis varias vías de contacto por nuestro email, misterio, como ya he dicho antes, misterios@onadesans.com, a través del Facebook, poniendo en el buscador Los Misterios Nos Miran, y por nuestro blog, nosmiran.blogspot.com. Cualquiera de las maneras que utilicéis para llegar a nosotros será bienvenida y nos hará mucha ilusión recibir vuestras opiniones. Ahora vamos a tomarnos un receso, unos pocos minutos para descansar el ambiente y luego acabaremos con la historia de Germán. Y además tendremos a María José con su comunicación con el más allá y a Lula Miranda con las temidas leyendas urbanas. Bien, y después de este pequeño descanso y con el rumbo a punto de cambiar, todavía queremos enseñaros un corte. Es el corte final, aquel que mencionábamos antes, en el que se escucha el sonido de los pasos de Germán. La voz de Argumosa dando el final a su experiencia. Curioso sobre todo escuchar que los ruidos terminan de una manera abrupta, casi al son que Germán dice sus palabras. Si hubiera sido un montaje, ¿cómo hicieron esto? Este es el corte más largo de todos. Prepárense para un minuto de terror y lamentos. Ahora llegan a recoger el magnetófono y el ruido ha parado en cuanto han empezado a oír los pasos. Bueno, como decía antes, lamentamos el mal sonido del final, pero es por lo que comentábamos la voz de Germán en el programa de Radio Fortaleza, explicando cómo deja de escucharse los ruidos poco antes de que él llegue a coger la grabadora. Creo que como colofón final a esta historia, vamos a poner todos los cortes juntos, unidos y seguidos, para que la experiencia sea total. Si pueden escucharlo con auriculares, el chorro de sonido se intensifica de manera insospechada. Así que sin duda, si los tienen y quieren entender este sentimiento, úsenlos. Escuchemos todos los cortes juntos.
Ahora llegan a recoger el magnetófono y el ruido va a parar en cuanto han empezado a oír los pasos. Impresionante la audición completa del archivo. No me puedo imaginar todavía, a pesar de los años que llevo escuchándola, cómo se tiene que sentir uno después de los 10 minutos íntegros. Es un sonido que te lleva a lo más oscuro y tétrico del ser humano. Pedro, quería comentar una cosa. Por allá al minuto 20, ¿sí? Juraría haber escuchado a alguien diciendo who are you varias veces. Por el minuto 20 del programa. No, por el minuto 20 segundos. O sea, el minuto 20 segundos de la psicofonía completa, este que hemos puesto de 2 minutos, juraría que alguien decía who are you varias veces seguidas. Podría ser. Y es la primera vez que lo escucho claramente alguien diciendo algo. ¿Sí? Sí, aparte de lo de putas, esto es de verdad que he dicho, coño, creo que alguien está haciendo algo aquí. Sí, podría ser. Cuando llegue a casa lo escucharé realmente para saber si es verdad o no. ¿Sebas? No, yo solo que te quería decir que normalmente una psicofonía, las que he escuchado yo, tienen un momento, ¿no? Exacto. De éxtasis, ¿no? Que pues, lo podríamos llamar así. Esta tiene demasiados, por eso es tan exageradamente exagerada, ¿no? Sí. Pero destacábamos que lo estábamos hablando Pablo y yo aquí bajo los micros. Hay una especie de aullido, ¿no? O sí. Algo así. Y también martillazos. ¿Por qué era eso? Yo lo único que pienso, y igual que mucha gente, que es una fragua. Que lo que hubiera en esa casa era una fragua o simplemente un sitio de tortura pues posiblemente la época de la guerra civil o... La verdad es que no lo sé. Sí, porque también se oyen sí, ¿no? Sí, se oyen lamentos, se oye... yo, como ya lo he dicho antes, es lo más parecido que yo he escuchado a esta psicofonía son las voces del infierno de Siberia. Que todo el mundo cree que son falsas, yo incluido, y prometo que en un próximo programa lo pondré. Y es lo más parecido, pero es simplemente una grabación de 30 segundos. Esta dura 10 minutos. Y 10 minutos de tortura constante. Aparte que nosotros no podemos conseguir el corte, pero hay amenazas. Hay lo de ya te tengo, Juan, te mataré. Hay momentos en los que en esta propia psicofonía se oye agua, que es lo de la historia del famoso Juan, que se está investigando realmente si es cierto o no, pero en ello están. No sé, Lula. Aparte de los ruidos, las voces y demás, que a mí también me recuerda a un friegue de hierro, como decías tú, una fragua. Aparte de los lamentos, lo que es curioso es que cuando oyen los pasos, que además que es lo que comenta él, los sonidos cesan de golpe. O sea que realmente parece percibirse una intención de dejar esa marca en la grabadora, porque sí. Él la pone... Empieza de alguna manera toda esta psicofonía y para de forma totalmente automática. Sí, pero además se podría decir que para cuando lo escuchan bajar, no para cuando ya está abajo, porque se nota que él empieza a hablar y cortan. O sea, por eso decía antes, si ha sido un montaje, que realmente puede haberlo sido perfectamente, que hayan engañado a Germán. Pero bueno, ¿cómo lo han hecho? Y además en el año 85. Lo más terrorífico es eso, que se ve con intención todo esto. Exactamente. Bueno, veremos si con el tiempo se va descubriendo algo. ¿Sebas? Yo creo que lo más terrorífico, para mí, es la gente que estuvo en la radio esa noche y puso esta grabación. Eso puedo asegurar. No hemos puesto el corte de hoy porque realmente ya no nos ha dado tiempo más, pero hay un corte, que es el corte final, donde empiezan a hablar ellos. Y es, yo creo que la voz con más terror que yo he escuchado en mi vida. Totalmente aterrorizado, los teléfonos sonando, la gente nerviosa en sus casas porque nadie sabía lo que había escuchado. Claro, nosotros lo escuchamos mal, con un audio muy limpio pero muy mal editado. Ellos lo escucharon en directo, con el audio totalmente directo a sus auriculares. No me lo imagino. Bueno, pues después de todo esto vamos a cambiar totalmente de tercio, aunque no de tema. Vamos a presentaros a una de las secciones que inundan las ondas y los sonidos de este programa. Una sección que está capitaneada por María José Pérez Llover, vicepresidenta del SEAM, la Sociedad Española de Amigos del Misterio y la Parapsicología, editora de la revista Extrañología. Ha participado en programas de gran calado como Milenio 3, Cuarto Milenio, Callejeros, etc. Y hoy nos brinda la oportunidad de ofrecernos su sabiduría, su conocimiento, contándonos la historia
la historia de cómo empezó el contactismo, o cómo se dio a conocer. Así que sin más, bienvenida, María José, tu sección, comunicación con el más allá. Hola, muy buenas noches, Pablo, y a todos los oyentes de Los Misterios Nos Miran. Voy a hablaros sobre la comunicación con el más allá. Haremos un repaso en la historia de todas las formas que hemos ido ideando para podernos comunicar con los espíritus o incluso con otras formas de vida más allá de la que nosotros conocemos. Desde que murió el primer ser humano, los que le sobrevivieron sintieron una ferviente necesidad de saber qué es lo que había después. La muerte nos aterroriza, nos creemos tan importantes que no queremos admitir que no haya nada después de esta vida. Como seres superiores fuimos dotados de una conciencia, un espíritu, un alma, algo que nos hace inmortales, una energía que no muere. ¿Pero a dónde va? Las religiones nos hablan de un cielo y un infierno. Todas se ponen de acuerdo en una recompensa para los buenos y un castigo para los malos. Normalmente se imaginan estos lugares dependiendo de la religión de cada cual, según los deseos terrenales. De esta manera, para los habitantes del desierto, en su cielo habrá hermosas fuentes que emanarán agua eternamente y los guerreros vikingos estarán acompañados por sus héroes. En el Nuevo Testamento se habla del Jardín del Edén y coincide con casi todas las religiones en hallarse situado en algún lugar del firmamento. Vaya, lo que nosotros llamamos cielo. Los escandinavos le llaman Valhalla, la mansión de los muertos. En su interior estaba Odín con las valquirias, sus servidoras, que se ocupan de seleccionar los guerreros muertos y conducirlos para cenar con Odín. Estos guerreros cada día reanudaban su lucha, cada día morían y cada día eran resucitados para el banquete de la noche. Su cielo no era precisamente el descanso eterno. La filosofía china nos habla del yang y el yin, lo positivo y lo negativo, lo masculino y lo femenino, el cielo y la tierra. Los dos se complementan y permanecen de acuerdo, no existe lo uno sin lo otro. El budismo cree que todos los seres vivos están sujetos a ciclos, es decir, que nacen, mueren y resucitan constantemente. No se alcanza descanso hasta que el hombre no es capaz de liberarse de los deseos materiales, entonces alcanzará el nirvana, el estado de paz absoluta. El infierno es la condena eterna, casi siempre entre llamas y con horribles tormentos. En eso estamos todos de acuerdo. Hay quien cree que en realidad lo que vivimos es nuestro castigo, nuestro infierno, y que la muerte es la recompensa, la liberación, el descanso. Pero carecemos de la seguridad de que todo esto exista. Los únicos que podrían darnos respuestas son los que han traspasado el umbral. Solo los muertos saben que hay más allá de la vida, pero no suelen volver para contarlo. Desde siempre hemos sentido ese interés por hablar con ellos, por podernos comunicar de alguna manera, pero solo unos pocos han sido poseedores de ese don, canalizadores de su energía, medios utilizados para comunicarse con ese lado de la vida. Los médiums han prestado su cuerpo y su voz para que estas energías del más allá pudieran dejarnos sus mensajes. Ya en épocas muy antiguas se consultaba con los muertos para conocer el futuro. Este arte de consulta se llama nigromancia y es considerada una rama de la magia negra. La mayoría hemos oído hablar de nigromantes o magos negros. En la Biblia, repetidamente, se hace alusión a este tipo de consultas y se avisa de las consecuencias nefastas que tendrán los que acudan a magos y ni que decir tiene los que lo sean. Y se dice así en la Biblia, exactamente en el Éxodo 22:17, no dejarás con vida a la hechicera. En el libro de Samuel se cuenta que Saúl, que era un hombre profundamente religioso, había prohibido la magia bajo pena de muerte, y sin embargo acudió a la bruja de Endor al verse acosado por las tropas filisteas. Ni Dios ni los profetas conseguían ayudarle, así que disfrazado acudió a esta mujer y a través de ella habló con el fantasma de Samuel, el cual le predijo su derrota y muerte. Se dijo después que su muerte fue el castigo de Dios por haber consultado con la bruja. Ya más adelante, los griegos, que tenían tal respeto a la muerte que ni siquiera pronunciaban esta palabra, celebraban los misterios eleusinos, un culto al que solo podían asistir los iniciados. Estos ritos a la diosa Deméter y su hija Perséfone se celebraban en época de cosechas en la ciudad de Eleusis, cerca de Atenas.
En estos misterios aparecía la idea de un mundo inferior y de la vida tras la muerte, ya que Perséfone fue raptada por Plutón y llevada al Hades, lo que sería el infierno. Estos misterios estaban rodeados de un gran muro de silencio, pues el que divulgara los secretos del culto era terriblemente maldecido y castigado incluso con la muerte. Pero aunque durante toda la antigüedad el culto a la muerte y la práctica de consulta con el más allá fue algo casi constante, con personas especializadas en ello, pitonisas, sibilas, brujas, hechiceros, nigromantes y rituales específicos, no fue hasta el siglo XIX cuando se vio como algo que podría estar al alcance de todos. Fue un boom social a nivel mundial que ha llegado hasta nuestros días y su desencadenante fueron dos niñas, las hermanas Fox. El auge de los fenómenos paranormales crecía particularmente en el año 1848, cuando se difundieron públicamente una serie de manifestaciones mediúmnicas derivadas de prácticas espiritistas. En marzo de este año, en casa de la familia Fox, empiezan a ocurrir ciertos fenómenos como ruidos extraños, movimientos de objetos, que se atribuyeron a espíritus del más allá. Y a partir de esto empieza a haber una gran actividad espiritista en los Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia. Merece la pena repasar un poco el caso de esta familia, gracias a la cual nació el espiritismo. El 11 de diciembre de 1847, John D. Fox, junto con su esposa y sus hijas, Margaret y Kate, se instaló en una vieja casona que había comprado en Hydesville. La persona que se la vendió les avisó de que se escuchaban ruidos que no les dejaban dormir, causa por la cual dejaban la casa. Y efectivamente, aquellos ruidos no desaparecieron con el cambio de propietarios, sino que incluso aumentaron su intensidad, además de producirse movimientos de muebles y terribles crujidos que asombrosamente no molestaban ni a las niñas ni a sus padres. El tiempo fue pasando y las niñas, familiarizadas con el fantasma habitante de la casa, quisieron comunicarse con él. Así que una de las niñas, Kate, chasqueó los dedos y pidió una respuesta al espíritu. Y éste respondió con un ruido que por primera vez asustó a las niñas. La madre, al ir a consolarlas, retó como prueba al espíritu a que diera tantos golpes como años sumaban las edades de sus hijas, y entonces oyeron una serie de golpes en respuesta. Con esto quedó demostrado que el presunto espíritu que había en aquella casa podía razonar y actuar ante una pregunta. La madre continuó investigando y haciendo preguntas y comprobó que cuando la respuesta era afirmativa se escuchaba un golpe. Sin embargo, si la respuesta era negativa, había un silencio. En este momento nació el espiritismo, al idear una manera de comunicación con el más allá. Los Fox no tardaron en contarles esto a sus vecinos y así fue corriendo la voz. Uno de ellos incluso amplió el método de comunicación por golpes de tal manera que a cada letra le correspondiera un número determinado de ellos. Así la gente fue acudiendo a casa de los Fox y sentándose en torno a la mesa dejaban que el espíritu se hiciera presente por medio de las dos hermanas. Con paciencia averiguaron que el difunto se llamaba Charles Ryan y que había sido asesinado en aquella misma casa. Les indicó que escarbaran en el sótano y allí encontraron sus restos, a los que dieron cristiana sepultura. Después de esto, Charles Ryan no volvió a molestarles, pero por culpa de estos acontecimientos, el pastor de la congregación los expulsó, alegando que todos ellos estaban poseídos por el diablo. Así que se fueron a vivir a Rochester y allí volvieron a manifestarse las facultades psíquicas de las dos niñas. El espíritu de Charles Ryan les siguió hasta su nuevo hogar, y allí se avino a contestar a cuantas preguntas quisieron hacerle las personas que fueron acudiendo a aquella casa, interesadas por sus familiares difuntos, hasta que un día los reunidos decidieron juntar sus manos y unir así sus fuerzas mentales, y ante el asombro de todos, la mesa comenzó a temblar y a elevarse del suelo. Esto hizo que la fama de las niñas creciera todavía más, y su hermana mayor vio la posibilidad de hacer negocio con esto, así que crearon un consultorio espiritista. Esta idea entusiasmó a los vecinos, que no les importaba desembolsar algo de dinero con tal de poderse comunicar con sus amados difuntos. Y de esta manera el dinero empezó a entrar fácilmente en aquella casa, siendo administrado por la hermana mayor de Kate y Margaret. Se compraron una gran casa donde recibir a sus clientes como merecían, pero aún así la casa pronto se les quedó pequeña y tuvieron que trasladarse a Nueva York.
Y tan solo habían pasado 4 años con todo esto que acabo de contar cuando ya se celebraba el primer congreso espiritista a nivel nacional en Ohio. Había ya más de 10.000 mediums en todo el país con la facultad de comunicarse con entidades del más allá. Y ya en próximos programas iremos contando todo lo que pasó con esta familia y ya las formas que se idearon para poderse comunicar con todos los espíritus. Gracias, María José. Realmente interesante la explicación que irás dando sobre la historia del contactismo en el mundo. Una manera diferente de ver el misterio que nos rodea y un verdadero placer tenerte como colaboradora en este programa. Ahora, cambiando nuevamente de tercio y quizás viajando a lo más profundo del ser humano, tenemos a la voz del misterio, Lula Miranda, conocida por muchos como la voz de los debates de Solo Wrestling. Aquí tiene una función bien diferente. Os hará pasar, esperemos, miedo con sus inquietantes historias. Empieza la sección de leyendas urbanas. Buenas noches, Lula. Buenas noches nuevamente. Un verdadero placer tenerte aquí. Y me gustaría, antes de que empieces con tu sección, ¿cómo es, una pregunta que no te he hecho antes, cómo es cambiar la lucha por el misterio? Muy misterioso. No tiene nada que ver, es un ritmo totalmente diferente, otra perspectiva. Otra dimensión. Otra dimensión, exactamente. Bueno, pues tu sección, todo tuyo. Sé que estás nerviosa. Yo lo estoy, así que cuando quieras. He escogido para este primer programa una historia que, aunque muy manida o muy usada tanto en el cine como en otro tipo de programas al respecto, pero no por ello menos escalofriante cada vez que la oyes o incluso cada vez que pasas delante de un espejo. Dicen que si invocas su nombre ante un espejo 3 veces, su fantasma se te aparece. Los que lo han intentado han muerto en extrañas circunstancias. Dicen que es Verónica, que viene a buscar a los que la invocan para llevárselos al infierno. Susana era una de esas personas que le encantaba el ocultismo y vestía de un negro, usando pintalabios morados y sombra de ojos oscura. Ella misma parecía una zombie, con sus ojos rojos de tanto fumar marihuana y un extremo maquillaje de chica gótica, con docenas de piercings en las orejas y una bolita negra saliendo de su labio inferior. Era divertido escuchar sus historias de miedo, siempre le gustaba presumir de practicar magia negra con algunas amigas. Juan estaba escuchando el relato que Verónica estaba explicando a sus amigas con escepticismo. Juan es un chico estudioso que no creía nada que no se pudiera demostrar. Para él los fantasmas no existían y por tanto la historia que había contado Susana al grupo le pareció una estupidez para paletos. ¿Cómo sabes que es cierto?, le dijo despectivo. Los que lo han hecho han muerto en extrañas circunstancias. Pero si eso es cierto, ¿cómo sabrán que han invocado a Verónica? ¿Es que acaso todos los que mueren en circunstancias extrañas en un baño es que la han invocado? La gente que lo hace suele intentar demostrar que es mentira y por tanto no lo hacen solos. Hay testigos. Conozco a una amiga que vio morir a alguien al intentar invocarla. De hecho, otra amiga que estaba allí está recibiendo tratamiento psiquiátrico porque no puede soportar estar sola. Venga ya, la atajó Juan. Si no te lo crees, ¿por qué no lo invocas tú?, le retó Carolina, otra compañera de clase. Pues porque no tengo ningún interés en hacer gilipolleces delante de un espejo, explicó Juan. ¿Cuánto te juegas a que si la invocas aparece?, la retó Susana ofendida. 50 euros. Me vas a pagar la juerga de este fin de semana, pensó Juan. Hecho, dijo Susana, extendiendo su mano pálida con su mirada de loca de siempre. Estoy harta de escuchar versiones de terceros. Quiero ver a Verónica con mis propios ojos.
Habitualmente tenía una mirada un tanto extraña, con sus ojos saltones, su piel pálida y su maquillaje extremo, que resaltaba sus grandes ojos negros. Al decir eso, sus ojos parecían tan ávidos que ninguno de los presentes entendió ese entusiasmo por un tema tan escalofriante. Parecía estar buscándose la muerte. «Estás chiflada, tía», replicó Juan. «No vamos a ver a ese fantasma ni a ningún otro, porque los fantasmas no existen. Lo que no entiendo es por qué no la invocas tú». «Porque no quiero ir al infierno», dijo ella. «Vamos a los baños. Lo haremos ahora mismo. Tenemos tiempo hasta que empiecen las clases». Todo el grupo de amigos les siguió por el pasillo del instituto. Entraron en el baño de los chicos y se aseguraron de que no hubiera nadie dentro. Luego entraron todos y se situaron detrás de Juan y de Susana, que se colocaron frente al espejo. «A ver ese dinero», dijo Juan. «Aquí está. Será tuyo cuando invoques su nombre 3 veces y no se aparezca». «¿Cómo decías que se llamaba?», preguntó Juan al ver el billete en la mano de Susana. «Ya lo sabes», replicó ella. «No pienso pronunciarlo aquí». «Estaba seguro. Eres una cagada. A ver, ¿qué digo?» «Dilo tú», se exasperó Susana. «Está bien, vamos a empezar». Juan miró al espejo, sonriente y seguro de que se sacaría 50 euros con esa tontería, y pronunció con voz teatral y grave: «Verónica, Verónica, Verónica». Los ojos de Susana se posaron en el espejo y buscó alguna evidencia de que la llamada había tenido éxito. Buscó entre toda la gente que reflejada en el espejo a alguien con aspecto de fantasma, pero la única que parecía muerta era ella misma. Juan la miraba con una sonrisa prepotente, poniendo su mano a modo de cazo para que le entregase el billete. «Te lo dije, estúpida, los fantasmas no existen». Poco a poco la ilusión de la chica gótica se fue convirtiendo en decepción y finalmente tuvo que entregar el billete a Juan. «¿Estás seguro de que no ves nada raro?», le preguntó esperanzada. «Claro que veo algo raro. Te veo a ti». «Ja, ja, ja. Gracioso», dijo ella ofendida. Los demás rieron de la gracia de Juan y poco a poco fueron saliendo del baño, comentando algunas de ellas que habían pasado mucho miedo y otras que nunca creerían esas tonterías. Susana no dejó de mirar el espejo ni un segundo, hasta que se quedó sola en el baño con Juan. «Vamos, zumbada», le dijo Juan desde la puerta. «Este es el baño de los chicos». «Estaba segura de que vendría», dijo ella. «Nunca viene nada más llamarla. Ten cuidado y no te quedes solo. Te puede estar acechando». «Anda, lárgate de aquí, chiflada», se rió Juan, empujándola del cuarto de baño. «Tengo cosas que hacer aquí solo y sin tu ayuda». Cuando Susana salió del baño, Juan se miró en el espejo para verse. Le gustaba presumir, mirarse y confirmar que no tenía el pelo revuelto. Además de hacerse el listillo, era muy presumido, aunque no le gustaba demostrarlo ante los demás. Cuando se pasó la mano por el flequillo, vio que en la esquina inferior derecha del espejo había un vaho. Entraba dentro de lo normal, dado que había entrado más de 10 personas en un cubículo de 6 metros cuadrados. Lo que le llamó la atención fue que alguien había escrito algo en esa esquina, con un dedo. Era una fecha. «Qué extraño», pensó. «¿A quién se le ocurre escribir la fecha de hoy en el espejo?». Salió del baño y pensó que había sido algún lunático o uno de los que estaban antes en el baño, cuando ellos llegaron. No le dio más importancia y volvió a su clase. Llegaba tarde. En el camino sacó su cartera del bolsillo y la abrió para guardar el billete que acababa de ganar. Cuando sus dedos agarraron el billete del bolsillo, sintió que le faltaba el aire y trató de pedir ayuda. En su asfixia cayó de rodillas y sintió que éstas sufrían un doloroso golpe contra el suelo. Cayó de cara en el piso de piedra del instituto y sintió que se le rompía la nariz. Su pecho seguía sin aire. Su corazón dejó de latir y supo al instante que estaba a punto de morir. En su terror no quedaba casi nadie en los pasillos. Solo vio una chica de pelo oscuro y ojos azules que parecía disfrutar viéndole caer. «Por favor», pidió. Ella se acercó y lo miró fijamente. En lugar de pedirle ayuda, se agachó junto a él y le cogió de la mano. «Verónica», fue su última palabra antes de morir. Esta es la historia que, como he dicho antes, a veces se llama Verónica, otras veces tiene otros muchísimos nombres, pero sigue siendo lo mismo y hace que cada vez que pase por delante de un espejo me quede mirando y sienta que mejor me quedo callada. Exacto. Y que Verónica, en este caso, se quede en su sitio. Y el que se atreva, que vaya ahora a su cuarto, delante del espejo, apague la luz
y lo diga 3 veces. Y lo pruebe. Yo, a ver, la verdad es que Verónica no había dicho yo varias veces, pero lo típico que dicen eso de Bloody Mary, que si dicen otros nombres, a ti mismo, tal. Yo lo he probado muchas veces, o sea, con mi hermano ahí haciendo el gilipollas, hemos hecho el burro muchas veces, decirlo cosas delante del espejo y tal. La verdad es que delante del espejo a veces sí que puedes tener sensaciones raras, sobre todo si te quedas fijando con la mirada fija mucho rato. Sí. Aquello es típico que todo se vuelve muy oscuro, notas como si te vieses a ti mismo en otro sitio. Sí. Y eso yo lo he notado, o sea, a mí me ha pasado de estar ahí el rato mirando, intentando saber si... Perdón, el asma. Eso como Mariano. Saber si iba a haber algo más aparte de mi reflejo. Y la verdad es que muchas veces me he quedado, no asustado, pero sí con una sensación rara, esta de ver esa oscuridad, ese cambio de cara que haces al momento que dices, hostia, ¿cómo puede ser que se haga el cambio de cara por tal? Digo, supongo que debe ser un efecto óptico de estar tan rato mirando el espejo y demás. Supongo que es eso. Sí, siempre produce una sensación extraña. Los espejos tienen ese puntillo que no acabas... Sí. Pero claro, es eso, es que dices, sí, puede ser que sea el efecto óptico, pero... No, aparte de eso... Perdona, sea lo que sea, es una leyenda que, como tú decías antes, Bloody Mary, Verónica, o dile como quieras, está por todo el mundo, porque en todas partes la encuentras, cada uno con su nombre y con sus pequeñas diferencias, pero sin tener contacto, porque son leyendas también muy antiguas, leyendas urbanas muy antiguas, las puedes encontrar en muchas partes del mundo. Exactamente, y esa es la idea de la gestión, ¿no? Explicarlas para que la gente, bueno, seguro que más de uno en su pueblo está diciendo, esto ha pasado a mi vecina, que de eso se trata, ¿no? Las leyendas urbanas, cada cual que crea lo que quiera. Pero no solo voces, ¿no? Yo también he oído que también es lo mismo, pero peinándote en una hora determinada, en un día determinado, y sucede algo, ¿no? Sí, ya te digo, los detalles van variando, pero el concepto es el mismo y muchas culturas tienen esta misma creencia. Existe la variedad de que te ves a ti mismo en tu propio entierro, ¿no? Etcétera. Bueno, muchas gracias, Lula. Te esperamos en el próximo programa con una nueva leyenda. Y Sebas también, por participar. Opinando. Bueno, amigos, estos acordes musicales nos indican que el programa está llegando a su fin. No sin antes explicaros un pequeño experimento que hoy no hemos llevado a cabo, pero que en los próximos programas lo haremos. Como ya he dicho antes y he prometido que explicaría, muchos quizás no sepan que en esta pequeña radio del barrio de Sants convive con nosotros un fantasma, o un espectro, o sabe Dios, como dice. O eso explica la leyenda de la radio. Muchos dicen ser testigos de sombras, movimientos de objetos, caídas de cuadros, etcétera. Así que el equipo de Los Misterios Nos Miran hemos decidido que durante nuestra emisión y de manera paralela grabaríamos con una grabadora, valga la redundancia, en diferentes puntos de la radio, de manera ininterrumpida, intentando así ver si conseguimos algún tipo de contacto. Cada semana haremos el mismo experimento para ver si algún día nuestro convecino, apodado cómicamente como Mariano, decide hacer su aparición. Y a pesar de que ahora lo estemos enfocando de una manera jocosa, quiero deciros que la investigación es totalmente seria y que cada semana iremos dando el resultado de la misma. Se esperan... Aquí tenemos testigos, que me ha pedido Sebas la palabra. Quiero que expliques qué es lo que te has encontrado aquí en Ona de Sans, por ejemplo. Bueno, esto sucedió hace unas semanas, porque veníamos el jueves a hacer el programa de lucha libre, ¿vale? Y bueno, yo estaba aquí con nuestra querida Lula, aquí hay una especie de puente, ¿no? De la entrada aquí a la radio, al estudio. Un puente que da casi más miedo que la radio. Bueno, sí, en parte sí. O el pasillito también, pero bueno. Sí. Y nada, que hay una taquilla aquí al lado de los ordenadores y tal, y yo pensaba en ese momento que Pedro se metió porque yo vi a alguien meterse ahí y abrir y cerrar la taquilla, ¿no? Sí. Como para hacer una broma. Me comentó, y yo se lo dije. Mira, se ha escondido para darnos un susto. Sí. Y claro, yo me quedé ahí, me invitó un cigarrillo y yo me lo fumé y dije, bueno, casi me fumo otro porque dije, este no sale de aquí, y me asomé al cabo de un rato, no lo vi, lo busqué y estaba aquí dentro. No estaba ahí, claro.
Ya no me acuerdo. Ese día se lo comenté a Lula. Una cosa, aquí dentro, no en el armario, aquí dentro en la sala de la pecera. En la sala de técnica. En tu sala, sí. Y no, para que lo sepan, estará bien acompañado hoy. Sí. Y no, nos lo tomamos a risa, pero hoy habéis comentado todos estos temas y me he acordado de ese día porque ya no me acordaba, que es lo que sucede a mucha gente y no se acuerda de las cosas a veces. Una cosa. Sí. Ahora que me ha venido a la cabeza esto, ¿me viste a mí o pensaste que era yo? Pensaba que eras tú. Vale, claro. Pero porque alguien abrió la taquilla y se quedó abierta y después se cerró un poco, es cuando yo me fijé. Vale, lo digo porque si un día me ves a mí, ¿vale? Y no te saludo y luego me vuelves a ver y digo, yo no he pasado por allí, dímelo, por favor. Porque eso es no sé si se llama doppelganger o algo así, que es el espíritu que sale del cuerpo antes del tiempo y como avisando de que vas a morir, porque se va el espíritu diciendo, ahí te quedas. O sea, si un día me ves y no te saludo y tal, dímelo porque me quedan 4 días ya. Bueno, pues te haré el favor. Bueno, tú, hablando también, tú has tenido una pequeña experiencia, quizás no tan espectacular como serás, pero... espectacular y que puedes dar una explicación al tema y tal, pero el tema fue este domingo, no, el anterior. Vinimos a la noche para hacer una prueba para ver si podemos conseguir hacer retransmisiones de pay-per-views, que por cierto este domingo está el Hell Nacel. Espero escucharlo. Hombre, por favor. Y entonces estaba con Che Pascual del programa Las Vegas, que también de Ona de Sanz, los sábados. Y nada, estábamos en la sala de la entrada, en la sala de estar, donde tú has dicho que has visto aquella sombra que entraba en el armario. Y estábamos ahí poniendo una Coca-Cola en un vaso. ¿Vale? Cuando cojo una bolsa de hielos porque quería un hielo porque estaba la Coca-Cola caliente, le golpe en la mesa, pim pam, ¿vale? Pongo el hielo, pim pam, cogemos los vasos y se cae un cuadro en el pie del Xavi, justo al lado donde tú dices que viste la sombra. Que vale, que puede ser que por el golpe en la mesa se haya movido y a que al final acabe cayendo. Puede ser. Pero igualmente, a la madrugada, a oscuras casi, que se caiga un cuadro y tal, no hace gracia, No. Lula, ¿tú has tenido experiencias aquí? No, yo tengo que decir que aunque es un tema muy interesante y aunque lo nieguen hasta los más escépticos tienen algo en lo que creer, yo tengo que aportar mi granito de escepticismo un poquito a todo este tema. Yo no me ha pasado nada, siempre he pensado que no creía, pero por si acaso, que tampoco me pasara a mí. Exactamente. Pero últimamente sí es cierto que aquí en la radio el que más o el que menos está teniendo alguna cosa. Yo sí estaba con Sebas el día de la taquilla. Quizá yo no llegué a verlo porque tampoco estaba pendiente del tema, pero sí es cierto que él sin prepararlo, quiero decir que mira este tonto que se está escondiendo aquí, que lo acabo de ver y nos piensa dar un susto, a ver cuándo sale, claro. Y como no salía... Quiero decir que, bueno, yo aporto mi escepticismo, pero sí es cierto que no hacen ninguna gracia. Bueno. La verdad es que me ha hecho mucha gracia que ya dijiste que ya va a ser la parte escéptica, más que nada porque pelirroja, escéptica, Scali. Ha sido lo cuadrado. Tenemos a nuestra Scali particular. Sí es cierto que cuando uno de los días que yo estuve aquí de invitado en el programa de Solo Wrestling, estuve visitando, es cierto que se cuelan sonidos por los auriculares. La mayoría de ellos explicables, entre otras cosas, porque escuchamos una emisora siempre de fondo, pero se cuelan sonidos que no vienen de un sitio que nosotros podamos entender. A ver, no es por nada, pero está contando ahora con uno de los técnicos que hay por aquí, rondan y hace el programa, el Guillem, que ha hecho que nos contará lo que ha oído y visto aquí. Vale, perfecto. A ver, si lo quieres contar ahora, Guillem. Aviam, aquí fem per a final d'any una cosa així, fem una recollida de joguines i llavors fem una marató, que són 72 hores de ràdio ininterrompida. I llavors hi ha 2 programes que fan 9 hores de programa durant la nit, que fan per fer 3 dies seguits, vale? Llavors una vegada estàvem amb el programa que tenia jo llavors, estàvem aquí fent de tècnic i se'ns van a la castanya, vam tancar les llums, vam començar a posar espelmes i tal, no veiem res i estàvem fent ràdio a les fosques. I en allò que en aquell moment estàvem explicant un cuento de Charles Dickens, de la Navidad passades i tot això, que ja era acorde per l'època. Estàvem explicant això i de cop i volta nosaltres, i aquí érem 4, 2 al locutori i 2 aquí a control. Els 2 de control vam sentir un crit que venia des del locutori
O sigui, talment. Des d'aquí dintre el locutori. Sí, de donde estamos nosotros ahora mismo. Total, que el locutor agafa i diu, hòstia, tanca micros. Pam, tanquem micros, va venir cap aquí, encén les llums, i va venir cap aquí pues, amb cara d'espantat. O sigui, dient, hòstia, per què crideu? I ell havia sentit el crit des de control. Saps el que vull dir? Sí, sí. Ell havia sentit un crit, però és que se sentia talment un crit com si baixem els micros, això està sonoritzat, o sigui, aquí hi ha un vidre i tal. Sí. Pues imagina't això, a 4:45 del matí, totes les fosques, veles, i s'oïa un grito. Ells, els del locutori, ho senten des d'aquí, com si el crit l'haguéssim fet nosaltres, i nosaltres el vam sentir, jo el vaig sentir clarament, des del locutori. Madre mía. Bueno, a lo mejor Això és una de les coses que vaig sentir. El efecto de las salas, a lo mejor el grito venía de otro lado, ¿no? Puede ser. A lo mejor venia d'altre lado, vés a saber. Bueno, l'únic que aquí hi ha avui aquest edifici, estem a 18 metres d'alçada i no hi ha edificis, bueno, no hi ha edificis, no és un bloque, no hi ha veïns ni res. Es un sitio que está insonorizado, es difícil que se cuele un sonido interesante, realmente interesante. Sí. I a part d'això també, una altra vegada, estan aquí a control, també a les 12 a la nit, una cosa així, com ara, jo què sé, com d'aquí una hora o així, aquí a la paret d'aquí de l'esquerra, és una paret que aquí darrere no hi ha res. Jo vaig sentir com picaven, des de darrere, en aquí, però picant amb insistència, o sigui, com... Sí. Oye, hay alguien. Això ho he sentit jo. Pues... Y després d'altres històries que ya te explicaré off the record. Perfecto. No cuentes más historias, por favor, que yo estoy aquí dentro. Se va a ir corriendo, Pedro. No, está claro que en esta radio pasan cosas. O sea, tenemos testimonios directos, ya no solo de los compañeros. A final de año, escuchando gritos, unos desde la sala de audio que están en la sala de tal, y al revés. Y luego en la pared hueca de aquí a mi izquierda resulta que se escuchaban picar. No, y el compañero giñao, pero con cara de pánico, no lo había visto nunca así, yo. No, meu compi, dient, què esteu fent, per què esteu cridant ara? Si està totes les fosques, no em giñeu. ¿Sabes? Pues corrobora lo que venimos diciendo. Hay que hacer algo en esta radio y lo vamos a intentar hacer nosotros. Lo que hay que hacer es salir. No, saldremos en unos minutos. Bueno, gracias, Guillem. Muchas gracias por lo que nos acaba de contar, que realmente a mí me ha sorprendido. No me esperaba historias tan complejas. Y bueno, ahora, como tú dices, off the record hablaremos y a ver si se pueden sacar historias más interesantes. Y bueno, el programa se acaba. Después de todas estas explicaciones del tal Mariano, que intentaremos saber si podemos contactar con él. Quiero dar las gracias a todas las personas involucradas en este proyecto, que espero semana tras semana ir mejorando. Ya sabéis que los principios son complejos, y más para personas novatas como lo soy yo. Quiero agradecer especialmente, y empezando por mi mujer, Ana Torralba, que la tenemos detrás del vidrio, que no ha hablado y hablará la próxima semana, que es la que aguanta mis tonterías, así de claro y de sencillo. Y bueno, productora del programa también, por otra parte. Dar las gracias, por supuesto, a Pedro Vallespín, que si no hubiera sido por él y por sus contactos, este programa no sería posible. Menos mal. Nunca me voy a olvidar de Pedro Vallespín, alias Cookie. Eso me lo dicen ellas, También a Lula Miranda por su participación activa en el programa, que nos aporta, como ella bien dice, y nos interesa su lado de escepticismo. El puntito de escéptico. Que poco a poco iremos mejorando entre todos. O sea, es un equipo joven que nos acabamos de conocer prácticamente y que iremos metiendo. Sebas, gracias por tu aportación hoy. Cuando quieras vengo. Vas a venir todos los días que quieras, lo sabes. Gracias por los consejos que me has dado antes de empezar, los nervios. Realmente cambia mucho de hacerlo con un guión cerrado abierto. No sé qué opinan los que nos están escuchando. Seguramente el programa tendrá muchas cagadas, hablando claro, tendrá muchos errores, pero bueno, pero somos un equipo con muchas ganas y con ganas de sacar a la luz muchas cosas. Espero que sí. Este quizás no haya sido un programa tan misterioso, ha tenido momentos importantes, pero prometo que poco a poco iremos metiendo el misterio en Ona de Sans, en el 94.6 de la FM, que no lo he dicho y es importante recordarlo, 94.6 de FM. También nos podéis escuchar en onadesans.com, que ahora mismo está caída, pero en unos días se arreglará. Y bueno, ya sabéis el mail, misterios@onadesans.com.
Y bueno, antes de irme, y antes de nada, y acabo ya, recordar que la semana que viene volveremos de 10 a 11 en Ona de Sans, con nuevas secciones, UFOLeaks, con Fernando Domínguez, un lado diferente de ver y sentir el fenómeno OVNI. De verdad, una persona que iréis conociendo poco a poco. Es todo un personaje, en el mejor sentido de la palabra. También estará, como ya he dicho, Ana María Torralba, con su sección Realidad Paralela. Una definición para su sección es conspiración pura y dura. Yo espero aportar alguna cosa y bueno, esperemos que sea un programa mejor que el de hoy, que no será difícil, un programa entretenido y de corazón. Espero que os guste. Un abrazo y hasta la semana que viene.